¿Sabes cuál es la prueba más difícil que enfrentarás en tu vida? No es la pobreza. No son las deudas. No es la falta de oportunidades. La prueba más brutal, la que revela quién eres realmente, llega cuando el dinero finalmente toca tu puerta. Charlie Munger, el genio financiero que construyó un imperio junto a Warren Buffett, lo dijo con una claridad que corta como cuchillo: el dinero simplemente hace más de lo que ya eres. Y aquí está la verdad incómoda que nadie quiere escuchar. En este preciso momento, mientras lees esto, el dinero te está evaluando. Está poniendo a prueba tu carácter. Está midiendo tu integridad. Está revelando si eres digno de recibirlo, de multiplicarlo, de conservarlo. Y la mayoría de las personas están reprobando este examen sin siquiera darse cuenta. Las estadísticas son devastadoras. El 70% de las personas que reciben herencias grandes pierden todo el dinero en la segunda generación. El 90% lo pierde en la tercera. ¿Por qué? Porque el dinero no llegó a personas con carácter preparado para recibirlo. Llegó a caracteres débiles que se quebraron bajo la presión de la abundancia. La Biblia lo advierte en Proverbios 30, 8-9, no me des pobreza ni riqueza, sino el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, diciendo, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre, hurte y profane el nombre de mi Dios. Este versículo revela una verdad demoledora. Tanto la pobreza extrema como la riqueza excesiva pueden destruir tu carácter si no estás preparado espiritualmente para enfrentarlas. Munger entendió esto perfectamente. Durante más de 60 años estudiando por qué algunas personas prosperan y otras se destruyen con el dinero, descubrió un patrón inquebrantable: el dinero es un amplificador moral. Si eres generoso cuando tienes poco, serás más generoso cuando tengas mucho. Pero si eres codicioso, egoísta o deshonesto en la escasez, la abundancia convertirá esos defectos en monstruos que te devorarán. Hoy vas a descubrir las 5 pruebas de carácter que el dinero impone a cada persona. Estas no son teorías. Son realidades que Munger observó en décadas de análisis de comportamiento humano y que la sabiduría bíblica ha enseñado durante milenios. Y te advierto, cuando termines este video, ya no podrás fingir ignorancia. Sabrás exactamente en qué parte del examen estás fallando y que necesitas cambiar antes de que sea demasiado tarde. Si realmente quieres construir riqueza duradera, si deseas que el dinero te sirva en lugar de destruirte, si aspiras a dejar un legado que bendiga a las próximas generaciones, entonces necesitas aprobar estas pruebas. Porque puedes ganar todo el dinero del mundo, pero si pierdes tu carácter en el proceso, habrás perdido todo lo que realmente importa. Dale like a este video si estás listo para enfrentar verdades incómodas sobre ti mismo. Suscríbete porque este canal está comprometido con tu transformación financiera y espiritual. Y comparte esto con alguien que necesite escuchar estas verdades antes de que sea demasiado tarde. Ahora, empecemos con la primera prueba. Capítulo 1. El dinero no te cambia, te revela la verdad brutal que nadie quiere admitir. Existe una mentira que la sociedad te ha vendido toda tu vida. La escuchas en películas, en canciones, en conversaciones cotidianas. El dinero cambia a las personas. Cuando alguien se vuelve rico y actúa de manera despreciable, la excusa inmediata es: el dinero lo cambió. Pero Charlie Munger dedicó décadas a demoler esta mentira cómoda, y la verdad que descubrió es infinitamente más perturbadora. El dinero no te cambia. El dinero te revela. Piensa en el dinero como un amplificador de audio. Si conectas una guitarra afinada a un amplificador, el sonido que sale será hermoso, solo que más fuerte. Pero si conectas una guitarra desafinada, el amplificador no creará la desafinación, simplemente hará que todos escuchen con claridad absoluta lo que ya estaba ahí. El amplificador no miente. El amplificador revela. Munger observó este patrón una y otra vez en su carrera. Analizó a cientos de empresarios, inversores, herederos y ganadores de lotería. Su conclusión fue inequívoca: muéstrame el incentivo y te mostraré el resultado. Cuando el dinero llegaba a manos de personas con carácter deficiente, no creaba nuevos defectos, simplemente quitaba las limitaciones que ocultaban los defectos que siempre estuvieron ahí. La persona que roba cuando tiene la oportunidad y nadie está mirando no necesita dinero para ser ladrona. Ya lo es. El dinero solo le da más oportunidades para manifestar lo que siempre llevó dentro. El hombre que abandona a su familia cuando consigue riqueza no se volvió malo por el dinero. Ya tenía un corazón egoísta. El dinero simplemente le dio la libertad financiera para actuar según su verdadera naturaleza sin consecuencias inmediatas. La Biblia enseña este principio en Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho.
Este versículo no es una linda frase motivacional. Es un principio de diagnóstico moral. Tu comportamiento con pequeñas cantidades de dinero, con pequeñas oportunidades de deshonestidad, con pequeñas tentaciones, revela exactamente lo que harás cuando las cantidades sean grandes, las oportunidades mayores y las tentaciones irresistibles. ¿Guardas el cambio extra cuando el cajero se equivoca a tu favor? Esa pequeña acción revela tu carácter. ¿Exageras tus gastos en la declaración de impuestos? Ese pequeño engaño muestra quién eres realmente. ¿Te aprovechas de errores de facturación cuando están a tu favor pero protestas violentamente cuando están en tu contra? Tu carácter está gritando su verdad. Munger desarrolló lo que llamaba filtros de carácter para elegir socios de negocios. No le interesaba cuán inteligentes fueran. No le importaba cuánto dinero ya tuvieran. Su pregunta fundamental era, ¿cómo se comporta esta persona cuando nadie está mirando y cuando hacerlo mal le resultaría rentable? Si encontraba incluso una pequeña grieta en la integridad de alguien, terminaba la relación inmediatamente. ¿Por qué? Porque sabía que el dinero convertiría esa grieta en un abismo que los tragaría a ambos. Hay una estadística devastadora que valida esta perspectiva. El National Endowment for Financial Education reporta que el 70% de los ganadores de lotería terminan en bancarrota en pocos años. Estas son personas que recibieron millones de dólares de la noche a la mañana. ¿El dinero los cambió? No. El dinero reveló que no tenían el carácter, la disciplina ni la sabiduría para manejarlo. Los defectos que estaban dormidos por falta de recursos despertaron con furia cuando el dinero llegó. Pensemos en esto prácticamente. Si eres impaciente y buscas gratificación instantánea cuando tienes poco dinero, ¿qué crees que harás cuando tengas mucho? Gastarás compulsivamente en cosas cada vez más caras hasta destruirte. Si eres arrogante cuando tienes conocimiento limitado, ¿qué pasará cuando tengas recursos para actuar según tu arrogancia? Tomarás decisiones terribles con apuestas cada vez mayores hasta perderlo todo. Si eres generoso cuando tienes poco, el dinero te permitirá bendecir a más personas. Si eres disciplinado en la escasez, serás prudente en la abundancia. Si eres humilde cuando no tienes nada que te haga sentir superior, seguirás siendo humilde cuando tengas todo. El dinero no crea estas cualidades. Solo las revela y las amplifica. Jesús contó una parábola brutal sobre esto en Mateo 25, la parábola de los talentos. A 3 siervos se les dio dinero según su capacidad. Los 2 primeros lo multiplicaron. El tercero lo enterró por miedo. Cuando el amo regresó, alabó a los 2 primeros y destruyó al tercero. La lección no es sobre habilidades financieras. Es sobre carácter revelado bajo presión. Los 2 primeros tenían mentalidad de mayordomía, responsabilidad y valentía. El tercero tenía mentalidad de víctima, miedo y egoísmo. El dinero no creó estas diferencias. Las reveló. Ahora viene la parte incómoda. La pregunta que debes hacerte no es, ¿qué haría si tuviera $1.000.000? La pregunta correcta es, ¿qué revela mi comportamiento actual sobre quién soy realmente? Porque cuando el dinero llegue a tu vida, no te transformará en alguien nuevo. Simplemente quitará las cadenas que actualmente limitan tu verdadero yo, para bien o para mal. Munger decía, dedica cada día a ser un poco menos estúpido de lo que eras ayer. Esto no es sobre inteligencia académica, es sobre integridad. Es sobre construir carácter día tras día, decisión tras decisión, cuando nadie está mirando y cuando hacerlo mal sería más fácil y rentable. Porque el dinero está observando. Y cuando finalmente llegue a tu vida en cantidades significativas, revelará exactamente quién construiste mientras nadie miraba. La primera prueba del dinero no es lo que haces cuando lo tienes. Es quién eres antes de tenerlo. Y esa prueba comienza ahora mismo, con cada pequeña decisión que tomas cuando crees que no importa. Porque importa. Todo importa. El dinero está tomando notas, y pronto mostrará al mundo el resultado del examen que has estado tomando sin saberlo durante toda tu vida. ¿Por qué los ricos fracasan moralmente, y tú también podrías hacerlo? Déjame contarte algo que nunca aparece en las revistas de negocios ni en los libros de finanzas convencionales. Charlie Munger lo observó durante décadas trabajando con algunas de las personas más ricas del planeta, y la conclusión es tan inquietante que la mayoría prefiere ignorarla. La riqueza viene con tentaciones morales que la pobreza nunca experimenta. No son mejores ni peores, son diferentes. Y son devastadoramente efectivas para destruir el carácter humano. Aquí está la trampa. Cuando no tienes dinero, tus tentaciones son obvias y limitadas. Puedes ser tentado a robar, a mentir para conseguir un trabajo, a endeudarte irresponsablemente.
Estas tentaciones son brutales, pero son visibles. Las reconoces. La sociedad las condena. Tienes defensas contra ellas porque todo el mundo te advirtió sobre ellas desde que eras niño. Pero cuando tienes dinero, las tentaciones se vuelven sofisticadas, socialmente aceptadas, incluso admiradas. Y ahí es donde la mayoría de los ricos fracasan moralmente sin siquiera darse cuenta de que están cayendo. Se despiertan un día convertidos en personas que habrían despreciado años atrás, y no pueden identificar el momento exacto en que cruzaron la línea. Munger identificó lo que llamaba los incentivos perversos de la riqueza. Estos son tentaciones que solo experimentas cuando tienes recursos significativos, y son tan seductoras precisamente porque no parecen malas en la superficie. De hecho, el mundo te felicitará mientras caes en ellas. La primera tentación mortal es la ilusión de inmunidad. Cuando tienes suficiente dinero, empiezas a creer que las reglas que aplican a otros no te aplican a ti. No hablo solo de leyes, aunque eso también sucede. Hablo de reglas morales, consecuencias naturales, principios éticos. Ves a personas ricas evitar consecuencias una y otra vez, y lentamente tu cerebro empieza a creer, yo soy diferente. Yo estoy por encima de esto. Esta ilusión es letal porque contiene una pequeña verdad envenenada. Cuando tienes dinero, si puedes evitar muchas consecuencias que otros enfrentan. Puedes pagar abogados que te saquen de problemas legales. Puedes contratar equipos que arreglen tus errores. Puedes comprar segunda, tercera y cuarta oportunidades. Pero lo que no puedes comprar es inmunidad contra las consecuencias morales y espirituales de tus acciones. Esas siguen operando con precisión matemática, aunque no las veas inmediatamente. Proverbios 16:18 lo dice con una claridad brutal: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Este versículo no es una amenaza religiosa. Es un principio observable de causa y efecto. La persona que se cree inmune, que piensa que las reglas no aplican para ella, está construyendo el mecanismo exacto de su propia destrucción. Munger vio este patrón en docenas de empresarios brillantes que terminaron en la ruina, no por falta de inteligencia, sino por creer que eran demasiado listos para fallar. La segunda tentación mortal es la enfermedad de la comparación ascendente. Esto es particularmente insidioso porque nunca termina. Cuando eres pobre, comparas tu vida con tus vecinos, con tu familia, con la gente de tu ciudad. Las comparaciones son limitadas. Pero cuando empiezas a tener dinero, tu círculo de comparación se expande exponencialmente. Ya no te comparas con quien eras o con la gente normal. Empiezas a compararte con otros ricos. Y aquí está la trampa mortal: sin importar cuánto dinero tengas, siempre habrá alguien con más. Munger conoció a personas con $100 millones que se sentían fracasadas porque conocían a alguien con 1.000 millones. Conoció billonarios que se amargaban porque no estaban en el primer lugar de la lista Forbes. Esta comparación infinita destruye toda posibilidad de gratitud, contentamiento y paz interior. La Biblia advierte sobre esto en Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. No dice contentos cuando tengan suficiente, porque suficiente es una meta móvil que nunca alcanzarás si juegas el juego de la comparación. La persona que no aprende a estar contenta con $10,000 jamás estará contenta con 10 millones. El problema nunca fue la cantidad. El problema es el carácter que permite que la comparación externa dicte tu paz interna. Munger contaba una historia sobre un empresario extremadamente exitoso que conoció. Este hombre había construido una fortuna de cientos de millones, había revolucionado su industria, había creado miles de empleos. Pero en una cena, Munger lo encontró amargado y miserable porque un competidor había vendido su empresa por más dinero. El éxito real de este hombre se había convertido en fracaso en su mente simplemente porque alguien más tuvo más éxito. Había ganado el juego financiero, pero perdido el juego de la vida. La tercera tentación mortal es la erosión gradual de la empatía. Esto sucede de manera tan sutil que es casi imposible detectarlo mientras está ocurriendo. Cuando tienes dinero, tu vida se vuelve progresivamente más cómoda, más aislada, más separada de los problemas que enfrenta la gente común. No es algo que hagas intencionalmente. Es un proceso natural de protegerte del dolor y la incomodidad. Contratas personas para resolver tus problemas. Te mudas a vecindarios donde todos tienen dinero. Tus hijos van a escuelas privadas donde no interactúan con la realidad económica de la mayoría. Viajas en primera clase, te hospedas en hoteles de lujo, comes en restaurantes exclusivos. Lentamente, día tras día, tu mundo se encoge hasta contener solo personas como tú. Y sin darte cuenta,
Pierdes la capacidad de entender, relacionarte o sentir compasión genuina por la mayoría de la humanidad. Jesús advirtió sobre esto en la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16. El rico no era malvado en el sentido tradicional. No había matado, robado o cometido crímenes evidentes. Su pecado fue más sutil y más común. Vivía en abundancia mientras un hombre moría de hambre en su puerta, y simplemente no lo veía. Su riqueza había creado un aislamiento tan completo que perdió la capacidad de percibir el sufrimiento humano que existía a metros de distancia. La cuarta tentación mortal es la adicción al poder y control. El dinero te da poder sobre circunstancias, sobre oportunidades, sobre decisiones. Y eventualmente, si no tienes cuidado, empiezas a buscar poder sobre personas. Comienzas a disfrutar el hecho de que otros dependen de ti, de que necesitan tu aprobación, de que pueden ser controlados mediante incentivos financieros que tú controlas. Mujer veía esto como una de las corrupciones más peligrosas porque se disfraza de virtud. Te dices a ti mismo que estás ayudando cuando das dinero con condiciones, que estás siendo sabio cuando usas tu riqueza para influenciar decisiones, que estás protegiendo tus intereses cuando manipulas situaciones mediante incentivos financieros. Pero debajo de todas estas racionalizaciones hay algo más oscuro, el deseo de jugar a ser Dios en la vida de otras personas. Santiago 4:6 declara, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta no es una declaración emocional, es un principio de realidad espiritual. La persona que usa su dinero para acumular poder sobre otros está construyendo una estructura que el universo mismo está diseñado para colapsar. Puede funcionar por un tiempo, incluso por años, pero las leyes morales del universo son tan reales como las leyes físicas. Y eventualmente, inevitablemente, la estructura del orgullo se derrumba. La quinta tentación mortal, y quizás la más devastadora, es la sustitución de significado por estatus. Cuando tienes poco dinero, típicamente encuentras significado en cosas genuinas, relaciones, familia, crecimiento personal, contribución a tu comunidad. Pero cuando tienes mucho dinero, hay una tentación casi irresistible de buscar significado en símbolos de estatus, dónde vives, qué conduces, con quién te asocias, qué etiquetas vistes, a qué clubes perteneces. Esto es devastador porque el estatus es infinitamente menos satisfactorio que el significado real, pero también es infinitamente más fácil de obtener cuando tienes dinero. Entonces caes en la trampa de perseguir algo que puedes comprar en lugar de algo que debes construir con carácter, tiempo y sacrificio. Eclesiastés 5:10 lo expresa perfectamente. El que ama el dinero, no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. El rey Salomón escribió esto después de tener literalmente todo lo que el dinero podía comprar. Su conclusión no fue teórica, fue empírica. Aprendió por experiencia brutal que perseguir lo que el dinero puede comprar es perseguir el viento. Nunca te satisface, solo te deja más vacío y desesperado por más. Aquí está la verdad que Mujer entendió y que la mayoría de los ricos aprende demasiado tarde. Todas estas tentaciones operan en tu vida ahora mismo, incluso si no eres rico todavía. La ilusión de inmunidad, la comparación ascendente, la erosión de empatía, la adicción al control, la sustitución de significado por estatus, todas están activas en tu carácter a tu nivel actual de recursos. El dinero simplemente te dará más oportunidades de ceder ante ellas con consecuencias más dramáticas. La pregunta no es si experimentarás estas tentaciones cuando seas rico. La pregunta es, ¿estás construyendo el carácter necesario para resistirlas ahora, mientras las apuestas son más bajas y el fracaso es menos costoso? Porque si no puedes resistir la tentación de sentirte superior a tu vecino que gana menos que tú, no resistirás la tentación de sentirte superior a todo el mundo cuando tengas millones. Si no puedes ser generoso y empático con el dinero que tienes ahora, no lo serás milagrosamente cuando tengas más. El fracaso moral de los ricos no comienza cuando se vuelven ricos. Comienzan los pequeños compromisos de carácter que hacen mucho antes, cuando nadie está mirando y cuando las cantidades parecen no importar. La riqueza simplemente revela y amplifica estos compromisos hasta que ya no pueden ocultarse. Y para entonces, usualmente es demasiado tarde para reconstruir el carácter que se erosionó gradualmente durante años de pequeñas decisiones equivocadas. La segunda prueba del dinero es esta. ¿Estás construyendo defensas contra las tentaciones específicas que vienen con la riqueza, o estás asumiendo ingenuamente que serás diferente, que no te pasará a ti, que de alguna manera estarás inmune a los patrones que han destruido a millones antes que tú? Porque la historia no miente. Las estadísticas no mienten.
Y Munger pasó toda una vida documentando exactamente cómo y por qué las personas buenas se convierten en personas terribles cuando el dinero entra en sus vidas sin el carácter necesario para manejarlo. La trampa del éxito. Cuando ganar dinero significa perder tu alma, existe una paradoja que Charlie Munger observó durante toda su vida y que muy pocas personas entienden hasta que ya es demasiado tarde. Puedes ganar todo el dinero que soñaste y simultáneamente perder todo lo que realmente importa. No es una posibilidad remota. Es el resultado más común. La mayoría de las personas que alcanzan el éxito financiero pagan un precio que nunca anticiparon y que, retrospectivamente, jamás habrían aceptado si hubieran entendido las verdaderas condiciones del intercambio. La trampa es perfecta porque se disfraza de virtud. Te dicen desde niño, trabaja duro, sé exitoso, gana dinero. Nadie menciona que hay formas de perseguir el éxito que destruyen sistemáticamente todo lo demás en tu vida. Nadie te advierte que puedes llegar a la cima de la montaña financiera y descubrir que sacrificaste tu matrimonio, tu salud, tu integridad y tu paz mental para llegar ahí. Y lo más aterrador, descubrir que hiciste estos sacrificios gradualmente, en decisiones que parecían insignificantes en el momento, hasta que un día despiertas y ya no reconoces a la persona en el espejo. Munger vivió esta realidad de cerca. Trabajó con genios financieros que acumularon fortunas extraordinarias y terminaron solos, enfermos, amargados, odiados por sus propios hijos. No eran personas inherentemente malas. Eran personas que hicieron intercambios terribles sin comprender completamente lo que estaban negociando. Vendieron pedazos de su alma por cifras en una cuenta bancaria, y cuando finalmente quisieron recuperar lo que perdieron, descubrieron que algunas cosas no se pueden comprar de vuelta, sin importar cuánto dinero tengas. Jesús formuló la pregunta más penetrante en la historia de la humanidad en Marcos 8:36. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta no es una pregunta retórica filosófica. Es una ecuación económica brutal. Es un análisis de costo-beneficio que la mayoría de las personas ignora hasta que el trato está cerrado y es irreversible. ¿Cuál es el valor de mercado de tu alma? ¿Cuánto dinero vale tu integridad? ¿A qué precio vendes tu paz interior? La mayoría de las personas nunca responden estas preguntas conscientemente. Simplemente las responden con sus acciones, día tras día, decisión tras decisión, hasta que un día miran atrás y se dan cuenta de que vendieron su alma tan barata que resulta vergonzoso admitirlo. Comprometieron sus valores por un ascenso. Mintieron por un contrato. Traicionaron a alguien que confiaba en ellos por una oportunidad de negocio. Sacrificaron tiempo con sus hijos por una reunión que ni siquiera recuerdan. Y cada pequeño intercambio pareció razonable en el momento, hasta que la suma total revela la magnitud de la pérdida. Munger desarrolló lo que llamaba el test de obituario. Preguntaba a personas exitosas, ¿qué quieres que diga tu obituario? La mayoría respondía con cosas nobles, que fueron buenos padres, que tuvieron integridad, que ayudaron a otros, que hicieron del mundo un lugar mejor. Entonces Munger hacía la pregunta demoledora, ¿estás viviendo de una manera que resultará en ese obituario, o estás viviendo de una manera que resultará en uno muy diferente? El silencio incómodo que seguía era la respuesta, porque la verdad es que la mayoría de las personas están viviendo hacia un obituario que odiarían leer. Están construyendo un legado que los avergonzaría si pudieran verlo desde el final de sus vidas. Pero están tan atrapados en la persecución diaria del éxito, tan hipnotizados por las métricas convencionales de logro, que no pueden ver la trampa hasta que ya están completamente atrapados en ella. La primera dimensión de esta trampa es el intercambio de tiempo por dinero que nunca termina. Empiezas diciendo, solo trabajaré estas horas extra por un año, hasta que logre este objetivo. Pero cuando llegas ahí, hay un nuevo objetivo. Siempre hay un nuevo objetivo. La zanahoria se mueve cada vez que estás a punto de alcanzarla. Entonces pasas años, décadas, sacrificando tu presente por un futuro que nunca llega porque cuando finalmente llegas al futuro, tus prioridades han cambiado tanto que ya no puedes disfrutar lo que sacrificaste tanto para obtener. Los hijos crecen. Nunca recuperas esos años. Tu esposa eventualmente deja de invitarte a participar en su vida emocional porque aprendió que no estás disponible. Tu salud se deteriora silenciosamente hasta que un día colapsa de manera catastrófica. Tus amistades reales se evaporan porque solo mantienes relaciones transaccionales de negocios. Y cuando finalmente tienes el dinero que perseguiste por tanto tiempo, descubres que estás solo, enfermo y rodeado de personas que solo están ahí por tu dinero, no por quien eres. Proverbios 23, 4-5 advierte, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas?
porque se hacen alas como alas de águila, y vuelan al cielo. Este pasaje contiene una verdad económica que la mayoría descubre demasiado tarde: el dinero que ganas a costa de tu vida no permanece. Se va. Las fortunas se pierden. Los mercados colapsan. Las empresas quiebran. Pero el tiempo que sacrificaste nunca regresa. Las relaciones que destruiste no se reconstruyen automáticamente. La salud que arruinaste no se restaura con dinero. La segunda dimensión de la trampa es la erosión gradual de la integridad. Esto no sucede dramáticamente. No te levantas un día y decides: hoy voy a volverme corrupto. Sucede en pequeños compromisos que individualmente parecen insignificantes, pero que colectivamente transforman tu carácter por completo. Empiezas exagerando ligeramente tus capacidades en una propuesta de negocio. No es una mentira completa, te dices. Es simplemente marketing. Luego ocultas información relevante a un cliente porque sabes que si la supieran, no comprarían. No es fraude, racionalizas. Es solo estrategia de ventas. Después manipulas números en un reporte porque necesitas que se vean mejor para los inversores. No es falsificación, justificas. Es presentación optimista de datos. Cada pequeño compromiso te desensibiliza para el siguiente más grande. Y lo que comenzó como pequeñas concesiones éticas eventualmente se convierte en tu forma normal de operar. Ya no sientes la punzada de conciencia. Ya no cuestionas si algo está bien o mal. Tu único criterio es: ¿funciona? ¿Me acerca a mi objetivo? ¿Me salgo con la mía? Y entonces un día miras atrás y ya no reconoces a la persona que eras. Esa persona tenía principios, valores, líneas que nunca cruzaría. Pero cruzaste tantas líneas tan gradualmente que ahora no sabes dónde están tus límites, o si todavía existen. Te convertiste exactamente en el tipo de persona que habrías despreciado cuando eras joven e idealista. Pero ahora tienes dinero, y te dices que eso lo justifica todo. Munger contaba la historia de un brillante empresario que conoció en sus años tempranos. Este hombre tenía todo: inteligencia excepcional, habilidades de liderazgo, oportunidades increíbles. Pero en los primeros años de construir su negocio, enfrentó una decisión: podía crecer lentamente con integridad o rápidamente con compromisos éticos. Eligió la velocidad. Y funcionó. Su empresa creció exponencialmente. Se volvió inmensamente rico. Pero los compromisos continuaron, cada vez más grandes, hasta que eventualmente cruzó una línea que resultó en consecuencias legales. Perdió todo: el dinero, la reputación, la libertad. Munger decía que este hombre no se destruyó con la decisión final que lo llevó a prisión. Se destruyó con la primera pequeña decisión de comprometer su integridad años antes. Todo lo demás fue simplemente la consecuencia inevitable de esa primera grieta en su carácter. La tercera dimensión de la trampa es la adicción al logro que nunca satisface. Esto es particularmente insidioso porque se disfraza de ambición saludable. La sociedad aplaude a las personas ambiciosas. Los libros de negocios glorifican la mentalidad de tiburón. Los medios celebran a quienes sacrifican todo por el éxito. Pero hay una diferencia entre ambición saludable y adicción destructiva, y esa línea es más fina de lo que la mayoría imagina. La ambición saludable tiene un propósito más allá del logro mismo. Quieres construir algo porque mejorará vidas, resolverá problemas, creará valor genuino. La adicción al logro es diferente. Persigues el éxito porque necesitas la validación, el reconocimiento, la prueba de que eres valioso. No estás construyendo algo. Estás llenando un vacío interno que nunca se llena, sin importar cuánto logres. Esta adicción te mantiene en una rueda de hámster infinita. Alcanzas un objetivo y en lugar de satisfacción, sientes vacío. Entonces estableces un objetivo más grande, creyendo que ese finalmente te dará la paz que buscas. Pero cuando lo alcanzas, el patrón se repite. El vacío persiste. Entonces subes la apuesta otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que tu vida entera se convierte en una persecución frenética de logros que nunca te satisfacen porque estás tratando de resolver un problema interno con soluciones externas. Eclesiastés 2:11 captura esta futilidad perfectamente. Miré yo todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. El rey Salomón lo había logrado todo. Construyó imperio, acumuló riqueza, experimentó todos los placeres imaginables. Y su conclusión, después de tenerlo todo, fue que perseguir el logro por el logro mismo es perseguir el viento. Es actividad sin significado.
Es movimiento sin dirección. Es éxito sin satisfacción. La cuarta dimensión de la trampa es la inversión de prioridades que ocurre tan gradualmente que no la notas hasta que es demasiado tarde. Cuando eres joven, tienes claridad sobre lo que importa: familia, salud, relaciones genuinas, crecimiento personal, contribución significativa. El dinero es un medio para apoyar estas prioridades, no el objetivo en sí mismo. Pero a medida que persigues el éxito financiero, la inversión comienza. Primero, pospones tiempo con la familia porque es solo esta semana ocupada. Después descuidas tu salud porque en cuanto termine este proyecto, me cuidaré. Luego pierdes contacto con amigos reales porque solo paso tiempo con conexiones de negocio más útiles. Eventualmente abandonas actividades que amas porque no generan ingreso, así que son pérdida de tiempo. Paso a paso, decisión a decisión, las cosas que dijiste que eran lo más importante se vuelven lo último en tu lista, y las cosas que dijiste que eran solo medios para un fin se convierten en el fin mismo. Y lo más perverso de esta inversión es que tu mente la racionaliza brillantemente. Te dices: estoy haciendo esto por mi familia, mientras destruyes a tu familia con tu ausencia. Estoy construyendo seguridad financiera, mientras destruyes tu salud de maneras que el dinero no podrá reparar. Estoy creando un legado, mientras alejas a las únicas personas que recordarían tu legado con amor en lugar de resentimiento. Munger era brutalmente honesto sobre este tema. Decía: no conozco a nadie que en su lecho de muerte haya dicho, desearía haber pasado más tiempo en la oficina. Pero conoció a docenas que dijeron: desearía haber pasado más tiempo con mi familia, desearía haber cuidado mi salud, desearía haber mantenido mis principios. El problema es que estas revelaciones llegan cuando ya no hay tiempo para corregir el curso. Llegan cuando tu vida ya está definida, cuando las consecuencias de tus elecciones son irreversibles, cuando todo lo que puedes hacer es advertir a otros que no cometan tus errores. La quinta y más devastadora dimensión de la trampa es la pérdida de tu verdadero yo. Esto es lo más difícil de explicar porque es lo más sutil. Cuando empiezas a perseguir el éxito agresivamente, comienzas a convertirte en la versión de ti mismo que el éxito requiere. Suprimes partes de tu personalidad que no son profesionales. Ocultas vulnerabilidades que podrían percibirse como debilidad. Adoptas comportamientos y actitudes que no son naturales para ti pero que son esperados en tu industria. Con el tiempo, estas máscaras se vuelven tan habituales que olvidas que son máscaras. La versión de ti mismo que creaste para tener éxito se convierte en quien eres. Y un día, en un momento de quietud rara, te preguntas: ¿quién soy realmente? ¿Qué me gustaba antes de que todo se tratara de dinero y éxito? ¿Qué creía antes de que mis creencias se alinearan convenientemente con lo que era rentable? Y descubres que no tienes respuestas. Has estado interpretando un papel por tanto tiempo que olvidaste quién eras antes de que comenzara la actuación. Mateo 16:26 en otra traducción pregunta: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? La palabra griega original para vida aquí es psyche, que significa no solo existencia biológica sino tu ser esencial, tu alma, tu verdadero yo. La pregunta no es solo sobre sobrevivir versus prosperar. Es sobre mantener tu identidad esencial versus perderla en la persecución del éxito externo. Aquí está la verdad que Munger entendió y vivió. La única manera de evitar la trampa del éxito es definir el éxito correctamente desde el principio. Si defines el éxito exclusivamente en términos financieros, caerás en la trampa inevitablemente. Pero si defines el éxito como vivir con integridad, mantener relaciones significativas, contribuir genuinamente al bienestar de otros, crecer como persona y mantener tu paz interior, entonces puedes perseguir logros financieros sin sacrificar tu alma en el proceso. No tienes que elegir entre éxito financiero e integridad personal. No tienes que sacrificar tu familia por tu carrera. No tienes que perder tu salud por tu riqueza. No tienes que convertirte en alguien que desprecias para tener dinero. Estas no son ecuaciones de suma cero, pero requieren algo que la mayoría de las personas no están dispuestas a dar: la valentía de definir el éxito en tus propios términos y la disciplina de mantener esa definición cuando todo el mundo te presiona a comprometer. La tercera prueba del dinero es esta: ¿puedes perseguir el éxito financiero sin caer en la trampa de sacrificar todo lo demás? ¿Tienes la sabiduría para reconocer cuando el precio del éxito es demasiado alto? ¿Tienes la fortaleza para decir no a oportunidades lucrativas que te costarían tu integridad? ¿Tienes claridad sobre qué es negociable y qué nunca debe estar sobre la mesa en el intercambio por dinero? Porque si no has resuelto estas preguntas ahora, las responderás mal cuando la presión sea mayor y las tentaciones sean irresistibles. Y cuando lo hagas,
Puede que ganes todo el dinero que soñaste y descubras que perdiste todo lo que realmente importaba en el proceso. Las 3 tentaciones financieras que destruyeron a millonarios, según Munger y la Biblia. Charlie Munger pasó más de 6 décadas estudiando por qué personas brillantes toman decisiones financieras catastróficas. No hablamos de gente estúpida o ignorante. Hablamos de individuos con coeficientes intelectuales superiores, educación de élite, acceso a los mejores asesores del mundo. Y aún así, una y otra vez, Munger los vio destruirse financieramente por ceder ante 3 tentaciones específicas. Lo fascinante es que estas mismas 3 tentaciones aparecen documentadas en la Biblia con miles de años de anticipación, descritas con una precisión que resulta inquietante. Estas no son tentaciones abstractas o teóricas. Son patrones de comportamiento concretos, predecibles y devastadoramente efectivos para destruir riqueza. Munger las identificó observando el comportamiento real de inversores, empresarios y herederos de fortunas. La Biblia las identificó observando el comportamiento humano a lo largo de generaciones. Y lo más importante, estas 3 tentaciones están operando en tu vida ahora mismo, esperando el momento en que tengas suficiente dinero para que las consecuencias de ceder ante ellas sean catastróficas. Primera tentación, la avaricia disfrazada de ambición. Existe una línea casi invisible entre la ambición saludable y la avaricia destructiva. La ambición dice, quiero crear valor, resolver problemas, construir algo significativo y ser compensado justamente por ello. La avaricia dice, quiero más, siempre más, sin importar el costo, sin importar si es necesario, sin importar a quién lastimo en el proceso. El problema es que la avaricia es tan astuta que se disfraza perfectamente de ambición hasta que ya es demasiado tarde para distinguir entre ambas. Munger observó este patrón repetidamente en inversores extremadamente exitosos que se autodestruyeron. Tenían fortunas que aseguraban múltiples generaciones de sus familias. Pero no era suficiente. Necesitaban más. Entonces tomaban riesgos innecesarios, entraban en negocios turbios, comprometían su integridad, todo por añadir más ceros a cuentas bancarias que ya eran más grandes de lo que podrían gastar en toda una vida. El caso más emblemático que Munger citaba era el de ejecutivos corporativos brillantes que tenían compensaciones de decenas de millones de dólares anuales, pero que aún así cometían fraude para tener más. No lo necesitaban. No mejoraría significativamente sus vidas. Pero la avaricia no opera con lógica. Opera con una compulsión irracional que nunca se satisface porque el problema no es la cantidad que tienes, es el vacío interior que estás tratando de llenar con dinero. Primera de Timoteo 6, 9-10 expresa esto con una claridad brutal, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necrías y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Nota la precisión de este versículo. No dice que el dinero es malo. Dice que el amor al dinero, la codicia por más cuando ya tiene suficiente, es la raíz. Y las consecuencias no son solo espirituales. Son prácticas y observables, hunden a los hombres en destrucción y perdición. La historia está repleta de millonarios que perdieron todo por no poder distinguir entre tener suficiente y necesitar más. Munger desarrolló lo que llamaba el test de suficiencia. Preguntaba a inversores exitosos, ¿cuánto dinero es suficiente para ti? Y descubrió que las personas que podían responder esa pregunta con un número específico raramente se autodestruían. Pero las personas que respondían más o nunca es suficiente estaban en un camino hacia la ruina, sin importar cuánto tuvieran actualmente. Porque si no sabes cuándo es suficiente, seguirás tomando riesgos hasta que uno de esos riesgos te destruya. La avaricia te hace vulnerable a estafas porque tu deseo de más nubla tu juicio. Te hace tomar apalancamiento excesivo porque las ganancias normales ya no te emocionan. Te hace asociarte con personas cuestionables porque ofrecen retornos que parecen demasiado buenos para ser verdad, y lo son. Te hace comprometer tu ética porque es solo esta vez y el beneficio es muy grande para dejarlo pasar. Y lo más perverso es que la avaricia justifica cada decisión terrible con una racionalización que suena razonable. Estoy asegurando el futuro de mi familia mientras tomas riesgos que podrían destruir ese futuro. Estoy maximizando retornos para mis inversores mientras los expones a peligros que no comprenden. Estoy siendo competitivo mientras cruzas líneas éticas que nunca debiste acercarte. Munger contaba que conoció a un inversor brillante que había convertido $100,000 en 50 millones en 15 años. Un récord extraordinario. Pero entonces, en lugar de proteger esa fortuna,
apostó el 90% en una sola inversión altamente especulativa porque podía convertirse en 500 millones. La inversión colapsó. Perdió casi todo. Y cuando Munger le preguntó por qué tomó ese riesgo, el hombre no tenía una respuesta racional. Solo podía decir, pensé que podía tener más. La avaricia no necesita razones. Es su propia justificación, y esa es precisamente la razón por la que es tan destructiva. Segunda tentación, el orgullo que ciega el juicio. Si la avaricia es la tentación del deseo descontrolado, el orgullo es la tentación del ego descontrolado. Y Munger la consideraba incluso más peligrosa porque el orgullo no solo destruye tu riqueza, destruye tu capacidad de aprender, adaptarte y reconocer errores antes de que se vuelvan catastróficos. El orgullo financiero se manifiesta de muchas formas, pero todas comparten un elemento común: la creencia de que eres más inteligente que el mercado, más capaz que los demás, inmune a los riesgos que destruyen a otros. Esta creencia es particularmente seductora para personas que han tenido éxito porque tienen evidencia que la respalda. Han ganado dinero. Han tomado buenas decisiones. Han superado a otros. Entonces su cerebro hace una generalización fatal: como he tenido éxito hasta ahora, seguiré teniendo éxito. Mis instintos son superiores. Mis métodos son probados. No necesito las precauciones que otros necesitan. Munger vio este patrón destruir a más inversores exitosos que cualquier otra cosa. Tenían una racha de éxitos, desarrollaban una confianza excesiva, comenzaban a ignorar señales de advertencia, rechazaban consejo contrario, duplicaban apuestas en posiciones perdedoras porque sabían que tenían razón y el mercado estaba equivocado. Y eventualmente, inevitablemente, el mercado los aplastaba. Proverbios 16:18 es quizás el versículo más citado sobre este tema. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Pero lo que hace este versículo tan poderoso no es solo la advertencia, es el patrón de secuencia que describe. El orgullo siempre, siempre, precede a la destrucción. No es una posibilidad. Es una certeza. La única variable es cuánto tiempo tomará. La razón por la que el orgullo es tan destructivo financieramente es que te roba la capacidad de ver la realidad con claridad. Cuando el orgullo controla tu mente, empiezas a filtrar información de manera que confirma lo que quieres creer e ignoras información que desafía tu narrativa. Esto se conoce en psicología como sesgo de confirmación, y es letal en finanzas. Munger tenía una regla inquebrantable: nunca me enamoro de mis inversiones. Veía constantemente inversores brillantes que se aferraban a posiciones perdedoras porque admitir el error heriría su ego más de lo que podían soportar. Entonces mantenían inversiones terribles, esperando que el mercado eventualmente reconocería su valor, mientras sus pérdidas se acumulaban. No estaban tomando decisiones financieras racionales. Estaban protegiendo su ego a costa de su capital. El orgullo también te hace vulnerable a la adulación y manipulación. Cuando crees que eres excepcionalmente inteligente, te vuelves susceptible a personas que refuerzan esa creencia. Los estafadores más efectivos del mundo no venden productos, venden al ego de sus víctimas. Te dicen que eres demasiado sofisticado para las inversiones normales, que has ganado acceso a oportunidades exclusivas, que tu inteligencia superior merece retornos superiores. Y tu orgullo come cada palabra porque confirma lo que ya crees sobre ti mismo. El escándalo de Bernie Madoff es el ejemplo perfecto. Madoff no estafó a personas ignorantes. Estafó a algunas de las personas más sofisticadas del mundo: fondos de cobertura, instituciones financieras, individuos de alto patrimonio neto. ¿Cómo? Alimentando su orgullo. Les hizo sentir que eran parte de un club exclusivo, que tenían acceso privilegiado, que su estatus y sofisticación les daban oportunidades que otros no merecían. Su orgullo los cegó ante señales de advertencia obvias que habrían detectado inmediatamente si su ego no estuviera nublando su juicio. Munger decía: nunca soy tan peligroso para mí mismo como cuando acabo de tener una gran victoria. Porque después de ganar, tu cerebro está inundado de confianza. Te sientes invencible. Y esa es precisamente la mentalidad que te hace vulnerable a tu próximo gran error. Los mejores inversores del mundo tienen sistemas específicos para protegerse de su propio orgullo después de victorias. Revisan sus suposiciones más rigurosamente. Buscan opiniones contrarias más activamente. Reducen el tamaño de sus posiciones. Porque saben que el orgullo post-victoria es el momento de mayor vulnerabilidad. La Biblia va más allá con este principio en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto no es solo teología. Es una descripción de cómo funciona la realidad.
El universo, el mercado, la vida misma, tiene mecanismos incorporados que eventualmente humillan al orgulloso. No porque sean castigados moralmente, sino porque el orgullo genera exactamente los comportamientos que resultan en fracaso: exceso de confianza, falta de precaución, rechazo de retroalimentación, incapacidad de admitir errores tempranamente. Tercera tentación: la impaciencia que destruye estrategias. La tercera tentación que Munger identificó como destructora de fortunas es la impaciencia. Y esta es particularmente relevante en nuestra era de gratificación instantánea, criptomonedas que se hacen millonarias de la noche a la mañana, y historias virales de éxitos rápidos. La impaciencia financiera es la creencia de que deberías ser rico ahora, que esperar es para perdedores, que si no estás ganando dinero rápidamente, estás haciendo algo mal. Esta tentación es devastadora porque ataca la única ventaja real que los inversores inteligentes tienen: el tiempo compuesto. Einstein supuestamente llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. Munger construyó su fortuna entera basándose en este principio. Pero el interés compuesto requiere la única cosa que la mayoría de las personas no tienen: paciencia brutal, sostenida, inflexible durante décadas. La impaciencia te hace vulnerable a esquemas de enriquecimiento rápido. Te hace perseguir inversiones de alto riesgo porque las seguras parecen aburridas o demasiado lentas. Te hace abandonar estrategias sólidas después de unos pocos años porque no están funcionando lo suficientemente rápido. Te hace endeudarte excesivamente porque no quieres esperar a poder comprar algo. Te hace tomar atajos éticos porque el camino largo parece requerir demasiado tiempo. Proverbios 13:11 describe esto perfectamente: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La frase riquezas de vanidad en el hebreo original se refiere literalmente a riqueza obtenida por medios fáciles o fraudulentos. Y el principio es observable: el dinero que llega rápidamente se va rápidamente. El dinero que se construye gradualmente, con disciplina y paciencia, tiende a permanecer y multiplicarse. Munger repetía constantemente: el gran dinero no está en la compra y venta, sino en la espera. Pero esperar es tortura para la mente impaciente. Ver tu dinero crecer lentamente mientras otros aparentemente se enriquecen rápidamente genera una ansiedad casi insoportable. Entonces haces exactamente lo peor: abandonas tu estrategia sólida para perseguir la tendencia caliente del momento. Y casi invariablemente, llegas justo a tiempo para la caída. La impaciencia también te hace vulnerable al apalancamiento excesivo. El apalancamiento es esencialmente impaciencia convertida en instrumento financiero. Dice: no quiero esperar a tener capital suficiente para esta inversión, así que pediré prestado para acelerar el proceso. Y cuando funciona, parece genial. Pero el apalancamiento convierte errores recuperables en desastres totales. Una inversión sin apalancamiento que baja 30% es dolorosa pero sobrevivible. La misma inversión con apalancamiento del 50% te destruye completamente. Munger vio este patrón destruir a genios financieros repetidamente. Long Term Capital Management fue administrado por 2 premios Nobel de Economía y los traders más sofisticados de Wall Street. Su estrategia era matemáticamente sólida, pero usaron apalancamiento masivo porque eran impacientes por los retornos. Cuando el mercado se movió contra ellos, el apalancamiento convirtió pérdidas manejables en un colapso catastrófico que requirió un rescate de miles de millones de dólares para prevenir una crisis financiera sistémica. La Biblia advierte sobre esto en Proverbios 21:5: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. La palabra clave aquí es apresura alocadamente. No es la velocidad en sí misma. Es la prisa imprudente, la acción sin consideración adecuada, el saltar sin mirar porque no quieres esperar a ver dónde aterrizarás. La impaciencia es particularmente destructiva porque se disfraza de virtud en nuestra cultura. Te dicen muévete rápido y rompe cosas: la fortuna favorece a los audaces, quien duda está perdido. Pero Munger sabía que en finanzas, la paciencia es la verdadera audacia. Mantener una estrategia sólida cuando otros están persiguiendo tendencias calientes requiere más valentía que saltar al último esquema de moda. Aquí está la verdad que une estas 3 tentaciones. Todas prometen darte lo que quieres más rápido o más grande de lo que puedes obtenerlo legítimamente. La avaricia promete más de lo que necesitas. El orgullo promete demostrarte superior a otros. La impaciencia promete riqueza sin la espera. Y todas entregan exactamente lo opuesto. La avaricia te deja con menos, el orgullo te deja humillado, la impaciencia te deja esperando más tiempo porque tuviste que empezar de nuevo después del desastre.
Munger y la Biblia coinciden en el antídoto: contentamiento con suficiente, humildad para seguir aprendiendo, y paciencia para dejar que estrategias sólidas funcionen con el tiempo. Pero este antídoto requiere fuerza de carácter que la mayoría de las personas no construyen antes de que el dinero llegue. Y cuando el dinero llega sin ese carácter, estas tres tentaciones devoran la fortuna tan rápido como se construyó. La cuarta prueba del dinero es esta: ¿estás construyendo resistencia contra estas tres tentaciones específicas ahora, mientras las consecuencias de fallar son relativamente pequeñas? ¿O estás asumiendo ingenuamente que cuando tengas más dinero, de alguna manera tendrás más disciplina? Porque la evidencia de 60 años de observación de Munger y miles de años de sabiduría bíblica dicen lo mismo: si no resistes estas tentaciones cuando las apuestas son bajas, no las resistirás cuando las apuestas sean tu fortuna entera. La prueba definitiva: ¿cómo saber si estás aprobando o reprobando el examen del dinero ahora mismo? Llegamos al momento de la verdad. Has escuchado las advertencias. Has visto los patrones. Has entendido las tentaciones. Pero ahora viene la pregunta que realmente importa, la que no puedes evadir, la que determinará tu destino financiero y espiritual. ¿Estás aprobando o reprobando la prueba del dinero en este preciso momento? La mayoría de las personas viven en negación cómoda sobre esta pregunta. Se dicen a sí mismas: cuando tenga más dinero, seré más generoso. Cuando mi negocio crezca, seré más íntegro. Cuando llegue a cierto nivel, entonces me enfocaré en lo que realmente importa. Pero Charlie Munger dedicó toda una vida a demoler esta ilusión con una verdad inquebrantable: quien eres con poco dinero es exactamente quien serás con mucho dinero, solo que amplificado. No existe una versión futura mágicamente mejorada de ti que aparecerá cuando tengas más recursos. El dinero no crea carácter. El dinero revela carácter. Y si tu carácter actual no puede manejar las cantidades que tienes ahora con integridad, disciplina y sabiduría, entonces estás reprobando el examen. Y seguirás reprobándolo sin importar cuánto dinero eventualmente toques, porque el problema no es la cantidad, el problema eres tú. Entonces, ¿cómo sabes realmente si estás aprobando o reprobando? Munger desarrolló lo que llamaba indicadores de carácter financiero, señales específicas y observables que predicen con precisión inquietante cómo manejarás la riqueza cuando llegue. Y estas señales están operando en tu vida ahora mismo, gritando la verdad sobre tu futuro financiero, si tan solo tienes la valentía de escucharlas. Indicador número 1. Tu relación con el dinero que no tienes. La primera señal reveladora no es lo que haces con el dinero que tienes, sino cómo piensas sobre el dinero que no tienes. ¿Fantaseas constantemente sobre cuando sea rico? ¿Pasas tiempo significativo imaginando qué comprarías, cómo vivirías, qué harías si tuvieras millones? ¿Sientes envidia, resentimiento o amargura cuando ves a otros con más dinero que tú? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, estás reprobando. Porque estas actitudes revelan que el dinero ya controla tu mente incluso sin tenerlo. Y si controla tu mente sin tenerlo, te consumirá completamente cuando lo tengas. Munger decía: la persona que es esclava del dinero que no tiene será aún más esclava del dinero que sí tiene. La Biblia es brutalmente directa sobre esto en Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Nota que no dice contentos cuando tengan suficiente. Dice contentos con lo que tenéis ahora. El contentamiento no es una meta futura que alcanzas cuando tus circunstancias mejoran. Es una decisión de carácter que tomas independientemente de tus circunstancias. Y si no puedes estar genuinamente contento ahora, nunca estarás contento, porque el contentamiento no es función de la cantidad que tienes, es función de quién eres. Aquí está el test práctico. ¿Puedes estar genuinamente feliz por alguien que acaba de tener un éxito financiero masivo que tú no has tenido? No hablo de fingir felicidad mientras por dentro sientes envidia. Hablo de alegría genuina, sin una sombra de ¿por qué ellos y no yo? Si no puedes hacer esto, tu relación con el dinero es tóxica, y esa toxicidad se multiplicará exponencialmente cuando tengas más. Indicador número 2. Tu comportamiento con cantidades pequeñas. Munger tenía una regla absoluta. Observa cómo alguien maneja $10 si quieres saber cómo manejará 10 millones. La mayoría de las personas cree que hay una diferencia cualitativa entre manejar cantidades pequeñas y grandes. Creen que cuando tengan más, serán más cuidadosos, más estratégicos, más disciplinados. Pero la evidencia de décadas de observación dice exactamente lo contrario. Los patrones que tienes con pequeñas cantidades son exactamente los patrones que tendrás con grandes cantidades. Si gastas impulsivamente tu último 20 en cosas que no necesitas, gastarás impulsivamente tu último millón en cosas que no necesitas.
Si no puedes ahorrar el 10% de $1000, no ahorrarás el 10% de 100,000. Si no rastreas a dónde va tu dinero cuando es poco, no lo rastrearás cuando sea mucho. Lucas 16:10 establece este principio como ley espiritual y práctica: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No hay excepciones a este principio. No hay casos especiales. Tu comportamiento con lo poco predice con precisión matemática tu comportamiento con lo mucho. Aquí está el test práctico. ¿Sabes exactamente a dónde fue cada peso que ganaste el mes pasado? ¿Tienes un sistema, aunque sea básico, para rastrear ingresos y gastos? ¿Vives consistentemente por debajo de tus ingresos actuales, sin importar cuán modestos sean? ¿Ahorras algo, incluso si es una cantidad pequeña, cada mes sin excepción? Si respondiste no a cualquiera de estas preguntas, estás reprobando. Y no importa cuántas excusas tengas: no gano suficiente para ahorrar, mis gastos son todos necesarios, cuando gane más, entonces seré disciplinado. Todas son mentiras que te dices para evitar enfrentar la verdad. No tienes la disciplina necesaria para manejar riqueza, y hasta que desarrolles esa disciplina con las cantidades que tienes ahora, nunca la desarrollarás. Indicador número 3. Tu integridad en transacciones. Donde podría salirte con la tuya. Este es quizás el indicador más revelador de todos. ¿Qué haces cuando puedes beneficiarte de un error que nadie detectará? Cuando el cajero te da cambio de más, ¿lo devuelves? Cuando una factura se olvida en un restaurante, ¿la mencionas? Cuando podrías exagerar un gasto en tu declaración de impuestos y nadie lo sabría, ¿lo haces? Estas situaciones microscópicas revelan tu carácter con más precisión que cualquier otra cosa porque eliminan las consecuencias externas. No hay cámaras. No hay testigos. No hay riesgo de ser atrapado. La única cosa que determina tu comportamiento es tu integridad interna. Y si tu integridad interna no es suficiente para hacer lo correcto cuando las cantidades son triviales y no hay riesgo de consecuencias, entonces definitivamente no será suficiente cuando las cantidades sean enormes y las tentaciones sean irresistibles. Mujer contaba que rechazó asociarse con personas brillantes y extremadamente capaces porque observó que se quedaban con el cambio extra cuando el cajero se equivocaba. Para él, esa pequeña acción revelaba todo lo que necesitaba saber. Si alguien comprometía su integridad por $5 cuando no había ninguna necesidad, definitivamente la comprometería por 5 millones cuando la presión y la tentación fueran mayores. Proverbios 11:1 dice: el peso falso es abominación al Señor, mas la pesa cabal le agrada. Esto no es solo sobre balanzas literales. Es sobre cualquier forma de deshonestidad en transacciones. Y la palabra clave es abominación, que en hebreo es la palabra más fuerte posible para disgusto. ¿Por qué? Porque la deshonestidad en lo pequeño revela un carácter que destruirá todo lo grande que toques. Aquí está el test práctico. En los últimos 6 meses, ¿has tenido oportunidades de beneficiarte de errores o descuidos donde nadie habría sabido si los aprovechabas? ¿Qué hiciste? Y sé brutalmente honesto contigo mismo, porque esta respuesta predice tu futuro financiero con más precisión que cualquier plan de negocios o estrategia de inversión que puedas desarrollar. Indicador número 4. Tu generosidad con recursos limitados. Existe un mito devastador que la mayoría de las personas cree: cuando tenga más, daré más. Suena razonable. Suena responsable. Es completamente falso. La realidad observable, documentada por décadas de investigación y experiencia de Munger, es exactamente la opuesta. Las personas que no dan cuando tienen poco, dan menos proporcionalmente cuando tienen mucho. ¿Por qué? Porque la generosidad no es una función de la cantidad que tienes. Es una función de quién eres. Es un músculo de carácter que se desarrolla con ejercicio o se atrofia con negligencia. Si no ejercitas la generosidad cuando darte cuesta algo, cuando requiere sacrificio real, entonces nunca desarrollarás ese músculo. Y cuando tengas más, tu instinto natural será proteger y acumular, no soltar y bendecir. Las estadísticas sobre esto son devastadoras. Los estudios consistentemente muestran que las personas en los niveles de ingreso más bajos dan un porcentaje mayor de sus ingresos que las personas en los niveles más altos. No es que los ricos den menos en términos absolutos, pero dan menos proporcionalmente. ¿Por qué? Porque nunca desarrollaron el hábito de generosidad cuando les costaba. Entonces, cuando tienen más, su instinto es proteger lo que tienen, no compartir lo que tienen. Segunda de Corintios 8:3 describe a personas que dieron conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Esto describe generosidad que requiere sacrificio real, que afecta tu presupuesto, que te hace reconsiderar otros gastos.
Esta es la generosidad que construye carácter. La generosidad que no te cuesta nada, que no cambia tu estilo de vida, que solo da lo que sobra, no construye absolutamente nada. Aquí está el test práctico. Das regularmente, aunque sea cantidades modestas, incluso cuando hacerlo requiere ajustar otros gastos. ¿Hay evidencia observable en tu presupuesto de que la generosidad es una prioridad, no algo que haces solo cuando sobra? ¿Has experimentado la tensión de querer dar más de lo que te sientes cómodo dando? Si no has experimentado esa tensión, si tu generosidad nunca te ha costado algo significativo, entonces no estás desarrollando el músculo que necesitas para manejar riqueza con sabiduría. Porque la riqueza concentra recursos en tus manos, y si no tienes el carácter de canalizarlos hacia propósitos más grandes que tu comodidad personal, entonces el dinero se convertirá en tu Dios y tu prisión simultáneamente. Indicador número 5. Tu capacidad de retrasar la gratificación. Este indicador es el más predictivo científicamente de éxito financiero a largo plazo. El famoso experimento del malvavisco de Stanford demostró que los niños que podían retrasar la gratificación, que podían esperar 15 minutos por 2 malvaviscos en lugar de comer uno inmediatamente, tenían mejor desempeño académico, financiero y social décadas después. La capacidad de retrasar la gratificación predice el éxito con más precisión que el coeficiente intelectual, la educación o el estatus socioeconómico de origen. Munger construyó su fortuna entera sobre este principio. Mientras otros gastaban cada incremento de ingreso en mejorar su estilo de vida, Munger consistentemente vivía por debajo de sus medios y reinvertía la diferencia. Mientras otros compraban casas más grandes, carros más lujosos, vacaciones más extravagantes con cada aumento, Munger mantenía un estilo de vida modesto y dejaba que el interés compuesto trabajara durante décadas. La incapacidad de retrasar la gratificación se manifiesta de maneras específicas y observables. Compras impulsivas que justificas después, deuda de consumo porque no quieres esperar para comprar algo, actualización constante de posesiones aunque las actuales funcionen perfectamente, persecución de experiencias costosas financiadas con dinero que deberías estar ahorrando o invirtiendo. Proverbios 21:20 describe esto con precisión quirúrgica: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. La palabra disipa en hebreo significa literalmente tragar, como en consumir completamente sin pensarlo. Describe exactamente el comportamiento de la persona que no puede retrasar la gratificación. Consume todo lo que toca sin dejar nada para el futuro. Aquí está el test práctico. ¿Cuándo fue la última vez que quisiste algo intensamente, tuviste el dinero para comprarlo, pero deliberadamente esperaste 30 días antes de tomar la decisión? ¿Tienes compras significativas de los últimos 6 meses que ahora reconoces fueron impulsivas y que lamentas? ¿Hay evidencia en tu vida de que puedes ver algo que quieres y elegir conscientemente no tenerlo ahora para tener algo mejor después? Si no puedes dar ejemplos específicos de retrasar la gratificación voluntariamente, estás reprobando. Porque la riqueza requiere la capacidad de ver oportunidades tentadoras y decir no una y otra vez durante años, esperando las oportunidades realmente excepcionales. Si no puedes hacer esto con cientos de dólares, no lo harás con cientos de miles. Indicador número 6. Tu respuesta a la crítica financiera. Esta es la señal que la mayoría de las personas nunca considera, pero que Munger consideraba absolutamente crucial. ¿Cómo reaccionas cuando alguien cuestiona tus decisiones financieras? ¿Cuando tu pareja sugiere que gastaste demasiado en algo? ¿Cuando un amigo señala que una inversión que estás considerando parece riesgosa? ¿Cuando alguien te advierte sobre un patrón problemático en tu comportamiento con el dinero? La persona que se defiende inmediatamente, que racionaliza agresivamente, que rechaza la crítica sin consideración genuina, está revelando un problema de ego que destruirá cualquier fortuna que toque. Porque la incapacidad de recibir retroalimentación significa que continuarás cometiendo errores hasta que uno de esos errores te cueste todo. Munger era famoso por buscar activamente personas que desafiaran sus ideas de inversión. Pagaba a personas inteligentes para que encontraran fallas en su razonamiento. Incentivaba la crítica porque sabía que su mayor peligro no era el mercado, era su propia mente engañándolo. La persona que no puede tolerar la crítica financiera es la persona que eventualmente será destruida por errores que otros vieron pero que ellos se negaron a escuchar. Proverbios 12:1 es directo: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. La palabra ignorante aquí no significa falta de información. Significa rechazo activo de aprender, preferencia por la comodidad del ego sobre el crecimiento del carácter. Y esta actitud es fatal en finanzas porque los mercados no toleran el ego. Los mercados destruyen a quienes se niegan a aprender. Aquí está el test práctico.
¿Cuándo fue la última vez que alguien cuestionó una de tus decisiones financieras y realmente consideraste su punto de vista en lugar de defenderte inmediatamente? ¿Tienes personas en tu vida con permiso explícito de desafiar tus decisiones de dinero? ¿Has cambiado alguna decisión financiera importante basándote en retroalimentación de otros en el último año? Si tu respuesta instintiva a la crítica financiera es defensiva, si no tienes nadie en tu vida que pueda desafiar tus decisiones sin que te molestes, si no puedes recordar la última vez que cambiaste de opinión sobre dinero basándote en el consejo de alguien más, estás reprobando. Porque estás construyendo un sistema donde tus peores instintos no tienen contrapeso, y eventualmente esos instintos te destruirán. Indicador número 7. Tu paz mental respecto al dinero. El indicador final, y en muchos sentidos el más revelador, es tu nivel de ansiedad respecto al dinero. ¿Pierdes el sueño preocupándote por finanzas? ¿Sientes pánico cuando piensas en el futuro? ¿Tu estado de ánimo fluctúa dramáticamente basándose en tu saldo bancario? ¿Hay una corriente constante de ansiedad financiera corriendo por debajo de tu vida diaria? Si experimentas cualquiera de esto, estás reprobando, y aquí está por qué. La ansiedad financiera no es causada por tener poco dinero. Es causada por tener una relación rota con el dinero. Y esa relación rota no se arregla con más dinero. Se empeora. Munger conoció a personas con cientos de millones que vivían en ansiedad constante sobre perderlo. Conoció herederos de fortunas que estaban paralizados por el miedo financiero a pesar de tener más dinero del que podrían gastar en 100 vidas. La ansiedad financiera revela que has hecho del dinero tu fuente de seguridad en lugar de tener el dinero como una herramienta que usas desde un lugar de seguridad interno. Y cuando el dinero es tu fuente de seguridad, nunca tienes suficiente porque ninguna cantidad de dinero puede darte seguridad real. Los mercados fluctúan. Las economías colapsan. Los negocios fallan. Si tu paz depende de tu cartera, nunca tendrás paz. Filipenses 4, 6-7 ofrece el antídoto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La paz que sobrepasa todo entendimiento es paz que existe independientemente de las circunstancias financieras. Es paz que no depende de tu saldo bancario, sino de tu identidad y seguridad en algo más profundo. Aquí está el test práctico. ¿Podrías perder la mitad de tu dinero mañana y mantener tu paz interior? ¿Tu valor personal está separado de tu valor neto? ¿Hay evidencia en tu vida de que tu seguridad emocional no depende de tu seguridad financiera? Si no puedes responderse honestamente estas preguntas, entonces más dinero solo magnificará tu ansiedad porque tendrás más que proteger, más que perder, más razones para vivir en miedo. La persona que no tiene paz con poco dinero definitivamente no tendrá paz con mucho dinero. La conclusión definitiva aquí está la verdad que une todos estos indicadores. La prueba del dinero no es algo que enfrentarás en el futuro cuando seas rico. La estás tomando ahora mismo, todos los días, con cada pequeña decisión que haces sobre recursos, integridad, disciplina y carácter. Y la calificación que estás obteniendo ahora predice con precisión devastadora lo que harás cuando el dinero real llegue a tu vida. Munger lo resumió perfectamente. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Si has estado reprobando la prueba del dinero, si reconoces patrones destructivos en tu relación con los recursos, el momento de comenzar a construir carácter es ahora. No cuando tengas más. No cuando las circunstancias mejoren. Ahora. Porque el dinero siempre, siempre, revela quién eres realmente. Y si no te gusta lo que el dinero revelaría sobre ti si lo tuvieras ahora, entonces la solución no es esperar a tener más dinero. La solución es cambiar quién eres ahora, construir el carácter ahora, desarrollar la disciplina ahora, establecer la integridad ahora, mientras las apuestas son relativamente bajas y el fracaso es menos costoso. La pregunta no es si aprobarás o reprobarás cuando seas rico. La pregunta es, ¿estás aprobando o reprobando ahora mismo? ¿Y qué vas a hacer al respecto hoy? Conclusión: has llegado al final de este viaje, pero en realidad, estás en el comienzo de algo mucho más importante. Porque ahora sabes algo que la mayoría de las personas nunca entenderá. El dinero no es el problema ni la solución. El dinero es simplemente el revelador más honesto, más brutal y más preciso de quién eres realmente. Charlie Munger pasó más de 6 décadas observando cómo el dinero transforma vidas, y su conclusión fue inquebrantable. El dinero amplifica exactamente lo que ya existe en tu carácter. Si eres generoso, te hará más generoso. Si eres codicioso, te hará más codicioso. Si eres disciplinado, te dará más recursos para ejercer esa disciplina.
Si eres impulsivo, te dará más oportunidades para destruirte con tus impulsos. La Biblia enseñó este mismo principio miles de años antes de que Munger lo observara en los mercados modernos. Y la convergencia de estas dos fuentes de sabiduría, una empírica y otra espiritual, apunta a una verdad que no puedes ignorar. Tu destino financiero no se determina por las oportunidades que encuentres, se determina por el carácter que construyas antes de que esas oportunidades lleguen. Repasemos lo que has aprendido, no como teoría abstracta, sino como diagnóstico personal de dónde estás ahora mismo en tu viaje. Primero, entendiste que el dinero no te cambia, te revela. Todo lo que el dinero hará cuando llegue a tu vida es quitar las limitaciones que actualmente ocultan quién eres realmente. Los defectos que mantienes controlados por falta de recursos se liberarán con toda su fuerza cuando tengas recursos. Las virtudes que ejercitas en la escasez se multiplicarán en la abundancia. No hay versión mágicamente mejorada de ti esperando en el futuro. Solo hay la versión amplificada de quien eres hoy. Segundo, descubriste por qué los ricos fracasan moralmente y por qué tú también podrías hacerlo si no construyes defensas específicas ahora. Las tentaciones que vienen con la riqueza, la ilusión de inmunidad, la comparación ascendente infinita, la erosión de la empatía, la adicción al poder, la sustitución de significado por estatus, todas están operando en tu vida ahora mismo a tu nivel actual de recursos. Si no las resistes ahora, no las resistirás cuando las apuestas sean tu fortuna entera. Tercero, comprendiste la trampa del éxito, que puedes ganar todo el dinero del mundo y simultáneamente perder todo lo que realmente importa. El tiempo que sacrificas nunca regresa. Las relaciones que destruyes no se reconstruyen automáticamente. La integridad que erosionas no se restaura con dinero. La paz interior que pierdes no se compra con ninguna cantidad de riqueza. Y la mayoría de las personas descubren estas verdades cuando ya es demasiado tarde para cambiar el curso. Cuarto, identificaste las 3 tentaciones financieras específicas que han destruido a millonarios: la avaricia disfrazada de ambición, el orgullo que ciega el juicio, y la impaciencia que destruye estrategias. Estas no son advertencias teóricas. Son patrones observables y predecibles que Munger documentó durante décadas y que la Biblia describió con miles de años de anticipación. Y están esperando en tu futuro si no construyes resistencia contra ellas ahora. Quinto, recibiste los 7 indicadores definitivos que revelan si estás aprobando o reprobando la prueba del dinero ahora mismo: tu relación con el dinero que no tienes, tu comportamiento con cantidades pequeñas, tu integridad cuando podría salirte con la tuya, tu generosidad con recursos limitados, tu capacidad de retrasar la gratificación, tu respuesta a la crítica financiera, y tu paz mental respecto al dinero. Estos indicadores no mienten. No permiten excusas. No se dejan engañar por tus racionalizaciones. Simplemente revelan la verdad sobre tu carácter financiero ahora mismo, y esa verdad predice con precisión inquietante lo que harás cuando el dinero real llegue a tu vida. Ahora viene la pregunta más importante de todas: ¿qué vas a hacer con esta información? Tienes 2 opciones, y solo 2. Opción 1. La negación cómoda puede cerrar este video y continuar exactamente como has estado viviendo. Puedes decirte que las advertencias aplican a otros pero no a ti. Puedes racionalizar que cuando tengas más dinero, entonces trabajarás en tu carácter. Puedes posponer el trabajo difícil de transformación personal hasta algún futuro hipotético que nunca llega. Millones de personas eligen esta opción. Es la opción predeterminada. Es la opción fácil. Y es la opción que garantiza que cuando el dinero finalmente llegue a tu vida, te destruirá en lugar de bendecirte. Porque habrás desperdiciado años de oportunidad para construir el carácter necesario para manejarlo. Si eliges esta opción, el dinero te hará más de lo que ya eres. Y si lo que ya eres incluye codicia, orgullo, impaciencia, falta de disciplina, integridad comprometida y ansiedad financiera, entonces el dinero simplemente amplificará estas cosas hasta que consuman tu vida. Opción 2. La transformación radical. La segunda opción es radicalmente diferente. Requiere valentía. Requiere humildad. Requiere la disposición de enfrentar verdades incómodas sobre ti mismo y hacer el trabajo difícil de cambiar. Pero es la única opción que resulta en un destino diferente. Esta opción comienza con una admisión honesta: no estoy listo para el dinero que deseo. Mi carácter actual no puede manejar la riqueza que persigo. Necesito transformación, no solo más oportunidades. Luego continúa con acciones específicas y medibles. Primero, trabaja en tu contentamiento ahora. Practica estar genuinamente agradecido por lo que tienes en lugar de obsesionarte con lo que no tienes. Celebra los éxitos de otros sin envidia.
Desarrolla la capacidad de estar en paz con tu situación actual mientras trabajas por mejorarla. Porque si no puedes estar contento con poco, nunca estarás contento con mucho. Segundo, practica la disciplina con cantidades pequeñas. Rastrea cada peso que ganas y gastas. Vive consistentemente por debajo de tus ingresos. Ahorra algo cada mes sin excepción, incluso si es una cantidad modesta. Trata tus finanzas actuales con el mismo rigor que tratarías millones. Porque los hábitos que construyes ahora son exactamente los hábitos que tendrás después. Tercero, construye integridad inflexible en transacciones pequeñas. Devuelve el cambio extra. Menciona la factura olvidada. Sé rigurosamente honesto en tus declaraciones de impuestos. No te aproveches de errores que favorecen tu bolsillo. Haz estas cosas incluso cuando nadie está mirando y cuando hacerlo mal sería más fácil y rentable. Porque estas pequeñas decisiones construyen el músculo de carácter que necesitarás para resistir tentaciones masivas en el futuro. Cuarto, desarrolla generosidad sacrificial ahora. Da regularmente incluso cuando te cueste algo. Experimenta la tensión de dar más de lo que te sientes cómodo dando. Deja que la generosidad afecte tu presupuesto, no solo tus obras. Porque la generosidad es un músculo que se desarrolla con ejercicio o se atrofia con negligencia. Y si no lo desarrollas ahora, nunca lo desarrollarás. Quinto, practica retrasar la gratificación deliberadamente. Cuando quieras algo, espera 30 días antes de comprarlo. Experimenta el poder de elegir no tener algo que deseas ahora para tener algo mejor después. Desarrolla la capacidad de ver oportunidades tentadoras y decir no. Porque la riqueza requiere esta capacidad ejercida miles de veces durante años. Sexto, busca activamente crítica financiera. Invita a personas de confianza a cuestionar tus decisiones de dinero. Dale permiso explícito a tu pareja, a un mentor, a un amigo sabio, para desafiar tus elecciones financieras. Y cuando lo hagan, considera genuinamente su perspectiva en lugar de defenderte inmediatamente. Porque la incapacidad de recibir retroalimentación garantiza que continuarás cometiendo errores hasta que uno de ellos te cueste todo. Séptimo, construye tu seguridad en algo más profundo que el dinero. Desarrolla tu identidad, tu valor, tu paz, en fundamentos que el mercado no puede tocar. Practica mantener tu equilibrio emocional independientemente de tu saldo bancario. Porque si tu paz depende de tu cartera, nunca tendrás paz sin importar cuánto acumules. Estos no son ejercicios teóricos. Son prácticas concretas y medibles que transforman carácter. Y la transformación de carácter es el único factor que determina si el dinero te bendecirá o te destruirá cuando llegue. Mujer lo dijo perfectamente. Constantemente veo personas levantarse en la vida que no son las más inteligentes, a veces ni siquiera las más diligentes, pero son máquinas de aprendizaje. Se van a la cama cada noche un poco más sabias de lo que eran cuando se levantaron, y eso ayuda, particularmente cuando tienes una larga carrera por delante. Nota que no dijo máquinas de ganar dinero. Dijo máquinas de aprendizaje. Porque el dinero es el subproducto natural del crecimiento de carácter sostenido durante décadas. No es el objetivo en sí mismo. Es el resultado inevitable de convertirte en el tipo de persona que puede manejarlo con sabiduría, disciplina e integridad. La Biblia cierra este círculo perfectamente en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto no es una promesa mágica de prosperidad. Es un principio de prioridades. Cuando pones primero el desarrollo de carácter, cuando construyes integridad, disciplina, generosidad y sabiduría como prioridades absolutas, los recursos materiales fluyen naturalmente como consecuencia. Pero cuando pones primero la persecución del dinero y tratas el carácter como opcional, terminas sin ninguno de los dos. Entonces aquí está tu decisión final. ¿Seguirás persiguiendo dinero esperando que de alguna manera te transforme en alguien capaz de manejarlo? ¿O comenzarás el trabajo de transformarte ahora en alguien a quien el dinero pueda confiar recursos sin destruirlo? Porque el dinero está observando, está evaluando, está tomando notas sobre cada pequeña decisión que tomas cuando crees que no importa. Y pronto, más pronto de lo que imaginas, revelará al mundo exactamente qué tipo de persona construiste mientras nadie estaba mirando. La prueba de carácter que el dinero siempre impone no es algo que enfrentarás en el futuro. La estás tomando ahora mismo. Cada día, cada decisión, cada pequeña elección entre lo fácil y lo correcto, entre la gratificación inmediata y el beneficio a largo plazo, entre proteger tu ego y crecer en carácter. ¿Estás aprobando? La respuesta a esa pregunta determinará no solo tu destino financiero,
sino el legado que dejarás, el impacto que tendrás, y si al final de tu vida, cuando mires atrás, estarás satisfecho con la persona en la que te convertiste o devastado por la persona en la que no tuviste el coraje de convertirte. Charlie Munger construyó una de las fortunas más grandes de la historia. Pero su logro real no fue el dinero. Fue construir el carácter para manejarlo con integridad durante más de 60 años. Fue mantener sus valores cuando comprometerlos habría sido más rentable. Fue ser la misma persona con miles de millones que era con miles. Ese es el verdadero éxito. Ese es el examen que realmente importa. Y ese examen comienza ahora. Si este video te impactó, si reconociste patrones en tu vida que necesitan cambiar, si entendiste que el trabajo real no es perseguir más dinero sino construir mejor carácter, entonces haz 3 cosas. Primero, dale like a este video para que más personas puedan encontrar estas verdades antes de que sea demasiado tarde. Segundo, compártelo con alguien que necesita escuchar este mensaje. Alguien que está persiguiendo dinero sin construir carácter. Alguien que está en peligro de ganar el mundo y perder su alma. Tu disposición de compartir verdades difíciles podría salvar a alguien de años de sufrimiento innecesario. Tercero, y más importante, suscríbete a este canal porque estamos comprometidos con tu transformación completa, financiera, espiritual y de carácter. No ofrecemos atajos fáciles ni promesas vacías de riqueza rápida. Ofrecemos la verdad, por más incómoda que sea, porque la verdad es lo único que realmente te libera. El dinero siempre impone una prueba de carácter. Siempre revela quién eres realmente. Siempre amplifica lo que ya existe en ti. La única pregunta es, ¿qué revelará sobre ti cuando finalmente llegue? ¿Y estás construyendo ahora la respuesta que querrás ver entonces? El momento de comenzar es ahora. No mañana. No cuando tengas más. Ahora. Porque cada día que pospones la transformación de carácter es un día más cerca del momento en que el dinero revelará que no estabas listo para él. Y para entonces, será demasiado tarde para cambiar el resultado. La prueba ha comenzado. ¿Estás aprobando?